Abandonada en la selva, embarazada y con 4 hijos que apenas lograban entender lo que estaba ocurriendo, ella tuvo que enfrentar el único lugar donde nadie tendría el valor de pasar la noche. ¿Te imaginas la desesperación de saber que la selva, y solo la selva, sería el único refugio posible para su familia? Parece imposible creer que alguien sobreviviera a eso, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que la selva preparó para ella y sus hijos va a sorprenderte de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepara tu corazón, porque este camino comienza ahora. Era una tarde gris y sofocante de noviembre de 1904, cuando el destino de Elena pareció quebrarse en 2 mitades irreconciliables. El calor húmedo de la selva se adhería a la piel como un sudario pegajoso, haciendo que el vestido negro de luto se sintiera 3 veces más pesado sobre su cuerpo encorvado por 7 meses de gestación. El aire olía a tierra fermentada y a lluvia inminente, una advertencia silenciosa que los pájaros parecían comprender al callar sus cantos repentinamente. La carreta de madera vieja se detuvo con un chirrido agónico en medio de un claro donde la luz del sol apenas lograba penetrar el techo espeso de la vegetación, creando sombras largas y distorsionadas que parecían dedos acusadores. Elena, con el aliento contenido y una mano protectora sobre su vientre abultado, miró a su alrededor buscando algún rastro de civilización, alguna casa o sendero, pero solo encontró la inmensidad verde y hostil que la rodeaba, devolviéndole una mirada indiferente y salvaje. Rogelio, su cuñado, ni siquiera tuvo la decencia de voltear a mirarla a los ojos, mientras escupía al suelo con desprecio, manteniendo las riendas de los caballos tensas, como si temiera que la tierra misma quisiera tragarse las ruedas del carromato. Su voz sonó metálica y carente de cualquier emoción humana cuando ordenó que bajaran, rompiendo el único vínculo que Elena tenía con la seguridad de lo conocido. No había piedad en su gesto, solo la frialdad calculadora de quien se deshace de una carga inservible, olvidando que esa carga llevaba la misma sangre de su hermano recién fallecido. Elena sintió como el miedo le subía por la garganta, un sabor amargo a bilis y desesperación, mientras intentaba comprender cómo la avaricia podía pudrir el alma de un hombre hasta dejarlo vacío, capaz de abandonar a una viuda y a 4 niños en la boca del lobo. Los niños, pequeños e inocentes, bajaron de la carreta con movimientos torpes y ojos desorbitados, percibiendo el terror de su madre como si fuera un contagio inmediato. Clara, la mayor con apenas 8 años, aferraba la mano de José con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, mientras Ana se escondía entre los pliegues de la falda de Elena, sollozando en silencio. El pequeño Miguel, de 2 años, permanecía en los brazos de su madre, ajeno a la sentencia de muerte que acababan de recibir, mirando con curiosidad las mariposas gigantes que revoloteaban cerca. El barro se colaba entre los dedos de sus pies descalzos, frío y resbaladizo, una primera caricia de la selva que parecía probar su resistencia, recordándoles que ahora eran intrusos en un reino donde las reglas de los hombres no tenían ninguna validez ni poder. Con un gesto brusco que denotaba su impaciencia por huir de su propio crimen, Rogelio arrojó 2 sacos de arpillera al suelo lodoso, provocando un ruido sordo que resonó como un golpe en el estómago de Elena. Dentro apenas había unas cuantas prendas de ropa vieja, remendada y raída, y un poco de harina que ya olía a humedad y encierro, provisiones miserables para un viaje que él sabía que no tenía retorno. Señaló vagamente hacia el norte con el mango del látigo, mintiendo con una naturalidad espantosa sobre un supuesto pueblo a 2 días de camino, una falacia cruel diseñada para darles una falsa esperanza mientras la selva se encargaba de borrar su rastro. Elena quiso gritar, quiso suplicar por la vida de sus hijos, pero su voz se quebró antes de salir, ahogada por la incredulidad ante la magnitud de aquella traición imperdonable. La memoria de Antonio, su esposo muerto hacía apenas 3 semanas, la golpeó con la fuerza de un vendaval,
trayendo consigo el dolor agudo de la ausencia y la injusticia de su partida prematura. Él había sido su escudo, su protector, un hombre de manos callosas y corazón noble que jamás habría imaginado que su propia sangre condenaría a su familia al olvido. Elena acarició su vientre, sintiendo una patada vigorosa del hijo que aún no conocía la luz, una señal de vida que latía con fuerza en medio de tanta muerte potencial. Ese movimiento interno fue lo único que impidió que sus piernas fallaran. Llevaba una vida dentro que dependía enteramente de su fortaleza y 4 vidas afuera que la miraban como si ella fuera el único faro en una noche eterna y oscura. El sonido del látigo rasgando el aire fue el punto final de su vida anterior, seguido por el relincho nervioso de los caballos que arrancaron con violencia, levantando terrones de barro negro. La carreta comenzó a alejarse, chirriando y tambaleándose, llevándose consigo la última conexión con el mundo de los vivos, con las casas de techo seguro y el fuego controlado de las cocinas. Elena vio la espalda encorvada de Rogelio alejarse sin mirar atrás ni una sola vez, un monumento a la cobardía humana que se empequeñecía con cada metro que avanzaba hacia la espesura. El pánico, frío y paralizante, intentó apoderarse de sus extremidades, susurrándole que corriera tras la carreta, que se arrastrara y suplicara, pero sus pies permanecieron clavados en el suelo, pesados como si se hubieran convertido en raíces de aquel árbol bajo el que había sido desechada. Cuando el último ruido de las ruedas fue devorado por la distancia, un silencio abrumador cayó sobre el claro, un silencio que no estaba vacío, sino lleno de presencias invisibles y observadoras. La selva, que hasta ese momento parecía un telón de fondo, cobró vida con una intensidad vibrante y aterradora. El zumbido de millones de insectos se elevó como una orquesta desafinada, y el crujir de las ramas altas sugería movimientos de criaturas que acechaban desde las copas. Elena sintió la pequeñez de su existencia frente a la majestuosidad indiferente de la naturaleza, una intrusa frágil de carne y hueso en un mundo de madera, piedra y colmillos. El aire se volvió más denso, cargado de humedad y de olores desconocidos, dulces y podridos a la vez, que mareaban sus sentidos y le recordaban que allí la vida y la muerte bailaban abrazadas. No podía permitirse el lujo de derrumbarse, aunque cada fibra de su ser le pedía que se tirara al suelo a llorar hasta secarse. Miró los rostros de sus hijos, máscaras pálidas de terror y confusión, esperando que ella hiciera magia, que convirtiera esa pesadilla en una aventura o que los despertara en sus camas calientes. Con un esfuerzo sobrehumano, tragó las lágrimas que quemaban sus ojos y enderezó la espalda, ignorando el dolor punzante en su espalda baja. Tenía que moverse, tenía que encontrar refugio antes de que la luz desapareciera por completo, porque sabía por las historias susurradas de los ancianos que la selva de noche no tenía piedad con los débiles, y mucho menos con los que olían a miedo y leche materna. La tarde comenzó a morir rápidamente, como suele suceder en el trópico, donde el crepúsculo es un breve suspiro antes de la oscuridad total. Las sombras de los árboles se alargaron, transformándose en formas grotescas que parecían estirarse para tocar a los niños, mientras el cielo se teñía de un violeta amoratado que anunciaba tormenta. Elena recogió los sacos con movimientos mecánicos, colgándose uno al hombro y dando el otro a Clara, quien lo aceptó con manos temblorosas pero obedientes. «Vamos», dijo con una voz que no reconoció como propia, una voz ronca y antigua que parecía salir de las entrañas de la tierra. No sabía hacia dónde iban, solo sabía que quedarse quietos en medio de la nada era una invitación abierta para cualquier depredador que ya estuviera olfateando su rastro en el viento. Caminaron apenas unos cientos de metros, guiados más por la desesperación que por el sentido de orientación, hasta que encontraron las raíces sobresalientes de una ceiba gigantesca, un titán milenario cuyo tronco era tan ancho como una casa. Las raíces formaban cuevas naturales, recovecos secos y protegidos que ofrecían una defensa precaria contra la intemperie.
Elena empujó suavemente a los niños hacia el hueco más profundo, acomodándolos sobre la hojarasca seca, creando un nido improvisado con sus propios cuerpos. Justo cuando se acomodaban, temblando de miedo y agotamiento, las primeras gotas de lluvia gruesas y calientes comenzaron a golpear las hojas allá arriba, un tamborileo incesante que marcaba el inicio de su primera noche en el infierno verde, solas contra el mundo. La noche cayó sobre la selva como una manta de plomo asfixiante, trayendo consigo una oscuridad tan absoluta que parecía tener peso físico sobre los hombros de Elena. La lluvia, que había comenzado como una advertencia tímida, se transformó rápidamente en un diluvio bíblico que golpeaba el dosel de los árboles con una violencia ensordecedora, convirtiendo el suelo en un pantano resbaladizo. Bajo las raíces de la ceiba, el pequeño refugio se mantenía precariamente seco, pero el ruido era aterrador. Cada trueno parecía desgarrar el cielo justo encima de sus cabezas, y el viento aullaba entre las ramas como si cientos de almas en pena reclamaran su espacio. Elena, sentada con la espalda contra la madera rugosa y húmeda, sostenía un palo afilado con una mano y acariciaba la cabeza de Miguel con la otra, sus ojos muy abiertos, intentando taladrar la negrura impenetrable, vigilando sombras que su mente dibujaba y desdibujaba con cada relámpago fugaz. El frío de la madrugada comenzó a filtrarse en sus huesos, una humedad pegajosa que hacía tiritar a los niños dormidos en una pila desordenada de extremidades y respiraciones agitadas. Elena sentía el peso de su vientre tirante y dolorido, una carga preciosa que en ese momento se sentía también como una vulnerabilidad extrema. No podía correr, no podía trepar, estaba anclada a la tierra por la vida que crecía dentro de ella. Los sonidos de la selva nocturna eran una sinfonía de pesadilla. El crujido de ramas secas bajo patas pesadas, el grito agónico de algún animal pequeño siendo cazado, y ese zumbido constante, casi eléctrico, de millones de insectos invisibles. Se mordió los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no gritar, repitiéndose una y otra vez que debía ser de piedra, que debía ser inamovible por el bien de aquellos que dormían confiando en su vigilia eterna. Cuando el sol comenzó a teñir de gris sucio el horizonte, la lluvia cesó dejando tras de sí un mundo que goteaba y respiraba vapor. Elena, con el cuerpo entumecido y los ojos ardiendo por la falta de sueño, observó cómo sus hijos despertaban uno a uno, confundidos y desorientados, buscando las paredes de una habitación que ya no existía. La realidad de su situación los golpeó con la luz del día. Estaban sucios, mojados, y el hambre empezaba a ser un animal vivo que les mordía el estómago con dientes afilados. No había desayuno que servir, ni fuego donde calentarse. Solo quedaba la harina rancia que Rogelio había tirado con desprecio, pero Elena sabía que no podía gastarla aún, pues el agua era la prioridad inmediata. «Vamos», susurró con voz quebrada, ayudando a levantar a Ana, quien lloraba en silencio frotándose los ojos hinchados. Caminaron con dificultad entre la maleza baja, guiados por el sonido cantarín de un arroyo cercano que prometía alivio para sus gargantas secas. El barro chupaba sus pies descalzos, intentando retenerlos, y cada paso era una lucha contra las lianas que parecían querer enredarse en sus tobillos como serpientes verdes. Elena iba delante, golpeando la vegetación con su palo, con los sentidos agudizados al máximo, oliendo el aire en busca del almizcle de los grandes depredadores. Llegaron al arroyo, un hilo de agua cristalina que corría sobre piedras suaves, y bebieron con desesperación, hundiendo las manos y las caras en el líquido fresco. Por un momento, el alivio fue tan grande que casi olvidaron dónde estaban, permitiéndose reír levemente cuando José salpicó agua a su hermana. Un instante de infancia robada en medio de la supervivencia brutal. Fue entonces cuando Clara, que se había alejado unos metros siguiendo el curso del agua en busca de bayas o algo comestible, soltó un grito que heló la sangre de Elena. No fue un grito largo, sino un alarido seco y cortado, cargado de una sorpresa aterradora. Elena, olvidando su peso y su dolor,
Corrió hacia su hija con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, imaginando serpientes venenosas o la mirada amarilla de un jaguar. ¡Clara!, gritó, apartando helechos gigantes con las manos desnudas, sin importarle las espinas que le rasgaban la piel. Encontró a la niña paralizada, con el rostro pálido y el dedo índice temblando, mientras señalaba hacia una pared densa de enredaderas y musgo que parecía no tener nada de especial a simple vista. Pero al acercarse, Elena vio lo que los ojos agudos de su hija habían descubierto: líneas rectas donde la naturaleza solo hace curvas. Detrás de la cortina verde, oculta por años de abandono y crecimiento voraz, se adivinaba una estructura sólida, una geometría humana, imponiéndose al caos vegetal. Con las manos temblorosas pero decididas, Elena comenzó a arrancar las enredaderas, tirando con fuerza hasta que sus uñas se llenaron de tierra y savia. Poco a poco, la selva cedió su secreto y reveló una pared de piedra oscura, perfectamente ensamblada sin argamasa visible, y vigas de madera dura, negra por el tiempo pero intacta, que sostenían un techo inclinado cubierto de capas de hojas y tierra acumulada durante décadas. No era una choza indígena ni un refugio temporal de cazadores, era una casa, una construcción formal y robusta que parecía un fantasma arquitectónico anclado en medio de la nada. El miedo inicial de Elena se transformó en una curiosidad reverente y cautelosa. ¿Quién habría construido algo así en el corazón de la selva virgen? ¿Y por qué estaba vacía? Rodeó la estructura buscando una entrada, seguida de cerca por los niños que se aferraban a su falda, silenciosos y asombrados. Encontraron una puerta de madera maciza, entreabierta apenas unos centímetros, atascada por la vegetación que había crecido en el umbral, como si la selva intentara mantener a los intrusos fuera o quizás mantener algo dentro. Elena empujó la puerta con el hombro, usando todo el peso de su cuerpo y su frustración acumulada. La madera gimió con un sonido profundo y antiguo, cediendo lentamente y levantando una nube de polvo y esporas que bailaron en el rayo de luz que penetró la oscuridad interior. El aire que salió de adentro olía a encierro, a hierbas secas y a un silencio que llevaba años acumulándose, denso y pesado. Entraron con pasos vacilantes. El interior estaba en penumbras, pero sus ojos se acostumbraron rápido. Vieron muebles toscos hechos a mano, cubiertos de polvo, una mesa central, estantes vacíos y un fogón de piedra fría en una esquina. Era un refugio, un santuario olvidado que prometía un techo real sobre sus cabezas, algo que Elena no se había atrevido a soñar esa mañana. Mientras Elena inspeccionaba las esquinas buscando alimañas, José, recuperando su curiosidad infantil, comenzó a jugar en el suelo de tablas de madera dura, golpeando con un palo que había traído del río. De repente el sonido cambió. Un golpe sonó hueco, diferente al resto del piso sólido. «¿Mamá?», llamó el niño mirando hacia abajo. Elena se acercó y se arrodilló junto a él, limpiando la capa de suciedad con la manga de su vestido. Había una unión en la madera, un cuadrado casi invisible cortado en el suelo. Con el corazón acelerado por una esperanza irracional, buscó un borde, clavó los dedos doloridos y tiró hacia arriba. Una trampilla pesada se levantó, revelando una escalera de mano que descendía hacia una oscuridad fresca y seca. Bajaron con cuidado, iluminados solo por la luz difusa que entraba desde arriba. Lo que encontraron les robó el aliento. No era un sótano cualquiera, era una despensa de supervivencia meticulosamente preparada por alguien que sabía que la selva podía ser cruel. En estantes de piedra protegidos de la humedad y los animales, había frascos de vidrio sellados con cera que contenían semillas de formas y colores extraños, herramientas de metal oxidado pero funcional, hachas, machetes, palas y sacos de cuero endurecido. Elena tomó un frasco y lo sostuvo contra la luz, viendo las semillas en su interior como si fueran pepitas de oro puro. La selva no los había matado. La selva, o alguien que la conocía íntimamente, les había dejado una herencia de vida esperando ser reclamada bajo el suelo de aquel lugar olvidado.
El alivio de encontrar aquel tesoro enterrado fue efímero, disolviéndose rápidamente ante la urgencia brutal de 4 estómagos vacíos que reclamaban atención inmediata. Las semillas guardadas en los frascos de vidrio eran una promesa de futuro, una fortuna latente que podría salvarlos en meses, pero no servían para apaciguar el hambre voraz que ya les nublaba la vista ese mismo día. Elena comprendió con una claridad dolorosa que la supervivencia no se trataba de lo que podrían tener mañana, sino de lo que lograran conseguir hoy antes de que cayeran desmayados. Cerró la trampilla con cuidado, como si sellara un pacto con el tiempo, y subió nuevamente a la superficie de la casa, donde la luz del día revelaba la capa de polvo y abandono que cubría su nuevo hogar, un recordatorio constante de que allí la vida humana era una anomalía frágil y transitoria. Con una energía que nacía de la desesperación, Elena organizó a sus hijos para limpiar aquel espacio que olía a olvido y animales muertos. Usando ramas verdes como escobas improvisadas, barrieron décadas de suciedad, sacaron nidos de ratas y limpiaron las telarañas que colgaban como cortinas fantasmales en las esquinas oscuras del techo. Cada movimiento le costaba a Elena un gemido ahogado, pues su espalda baja ardía y sus pies hinchados palpitaban dentro de la piel estirada, pero no se detuvo ni un segundo. Necesitaba apropiarse de ese lugar, marcarlo con su olor y su esfuerzo, transformar esa tumba de piedra en un útero seguro donde sus hijos pudieran dormir sin el terror de ser devorados por la noche, que sabía volvería a caer implacable. Esa primera noche bajo un techo sólido fue una experiencia casi religiosa, pero cargada de una tensión eléctrica que les impedía relajarse por completo. Cerraron la pesada puerta de madera y la aseguraron con una viga cruzada, creando una barrera física entre ellos y los colmillos de la selva. Sin embargo, el silencio interior amplificaba los sonidos del exterior. Cada rugido lejano, cada chillido de mono nocturno, resonaba contra las paredes de piedra como si la selva estuviera probando la resistencia de su fortaleza. Elena se quedó despierta, sentada en el suelo duro con la espalda contra la puerta, acariciando el mango de un machete oxidado que había sacado del sótano, vigilando el sueño agitado de sus hijos mientras las sombras danzaban a la luz de una pequeña fogata que habían logrado encender en el hogar. Los días siguientes se convirtieron en una escuela brutal donde el error se pagaba con dolor o enfermedad. El hambre los empujó hacia el borde del río, donde Elena tuvo que aprender a leer el agua turbia y peligrosa. Con las manos torpes y el corazón en la garganta, intentaba pescar usando hilos deshilachados de su propia ropa y ganchos improvisados con espinas de plantas, fracasando una y otra vez mientras los niños la miraban con ojos hundidos. La selva estaba llena de vida, pero cada fruto podía ser un veneno y cada sombra en el agua podía ser un caimán esperando un descuido. Se sentía una intrusa torpe en un banquete al que no había sido invitada, una mujer de ciudad tratando de descifrar un idioma antiguo y salvaje que nadie le había enseñado a hablar. Fue la observación silenciosa lo que finalmente les trajo la salvación y el primer bocado seguro. Elena notó que una tropa de monos capuchinos bajaba cada mañana a un grupo de árboles específicos cerca del claro, ignorando otras frutas que parecían más apetitosas a la vista humana. Decidió confiar en el instinto de aquellas criaturas. Si ellos lo comían y vivían, tal vez sus hijos también podrían hacerlo. Con una humildad que le quemaba el orgullo, recogió las frutas caídas que los monos desechaban y probó una con miedo, esperando el amargor del veneno. Era dulce, pastosa y nutritiva, y lloró mientras repartía los trozos entre los niños, sintiendo cómo el azúcar natural les devolvía un poco de color a las mejillas pálidas, comprendiendo que para sobrevivir debía dejar de ser humana y empezar a ser animal. Con el estómago un poco menos vacío, Elena se atrevió a usar las herramientas oxidadas del sótano para comenzar a domar el entorno inmediato de la casa. El machete, aunque viejo, tenía un filo que recordaba su propósito.
y con él empezó a limpiar la maleza que asfixiaba las paredes exteriores, creando un perímetro de seguridad visible. Cada golpe contra las lianas era una descarga de rabia contenida, un golpe contra Rogelio, contra el destino, contra la injusticia de su viudez. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de ampollas que reventaban y sangraban, convirtiéndose en garras callosas, y su piel se curtió bajo el sol y la lluvia, perdiendo la delicadeza urbana para ganar la textura resistente de la corteza de árbol. Sin embargo, su cuerpo de mujer embarazada comenzaba a enviarle señales de alarma que no podía ignorar por más tiempo. Las contracciones falsas, conocidas como Braxton Hicks, se volvieron frecuentes y dolorosas, endureciendo su vientre como una piedra cada vez que hacía un esfuerzo excesivo. Sentía al bebé moverse con una inquietud violenta, como si también quisiera escapar de esa prisión verde o tal vez prepararse para la batalla de nacer. El miedo al parto solitario era un fantasma que la visitaba cada vez que miraba las herramientas sucias o el agua del río. No había parteras, no había agua caliente limpia, no había manos amigas. Solo estaba ella y la selva, y la certeza aterradora de que si algo salía mal, sus 4 hijos quedarían huérfanos en el infierno. Una tarde, mientras lavaba los trapos que usaban como ropa en la orilla del río, Elena se quebró emocionalmente por primera vez desde su llegada. Vio su reflejo en el agua estancada de un remanso. Una mujer demacrada, con el cabello enmarañado y la mirada salvaje, una extraña que había devorado a la Elena, que solía peinarse frente al espejo de su habitación con Antonio. El dolor de la pérdida de su esposo la golpeó con una frescura renovada, una herida abierta que no cicatrizaba. Recordó sus manos cálidas, su risa segura, y gritó su nombre hacia la espesura, un alarido de pura angustia que asustó a las garzas y que la selva absorbió con indiferencia, devolviéndole solo el eco de su propia soledad absoluta. Pero sus hijos, con esa resiliencia milagrosa propia de la infancia, se estaban adaptando más rápido que ella. José y Clara ya no lloraban por las noches. Habían aprendido a moverse en silencio, a trepar a las ramas bajas y a identificar el sonido del peligro. Se habían convertido en pequeñas criaturas del bosque, sucios y ágiles, olvidando poco a poco las comodidades de su vida anterior. Elena los miraba con una mezcla de orgullo y tristeza, dándose cuenta de que la selva les estaba robando la inocencia para darles a cambio la capacidad de sobrevivir. Ana jugaba con piedras y escarabajos como si fueran muñecas de porcelana, y Miguel reía persiguiendo mariposas azules, encontrando belleza donde Elena solo veía amenazas mortales. El tiempo perdió su medida lineal de horas y días, convirtiéndose en ciclos de luz y oscuridad, de lluvia y sequía. Habían pasado semanas desde el abandono, y la pequeña huerta comenzaba a mostrar brotes verdes tímidos gracias a las semillas antiguas y al suelo fértil enriquecido por siglos de hojas muertas. Habían logrado establecer una rutina precaria, un equilibrio frágil entre la vida y la muerte. Pero el cielo comenzaba a cambiar de nuevo. Nubes negras y pesadas se acumulaban en el horizonte, cargadas de electricidad y furia, anunciando la llegada de la verdadera temporada de tormentas. Elena sentía la presión en el aire y en su vientre bajo. La tormenta se acercaba por fuera y por dentro, y el momento de la verdad, el nacimiento de su 5.º hijo, estaba a punto de chocar con la furia de los elementos. La tempestad no llamó a la puerta. La derribó con un estruendo que sacudió los cimientos de piedra de la casa, como si el cielo entero hubiera decidido desplomarse sobre ese punto exacto de la selva. El viento aullaba con una furia demencial, arrancando ramas gruesas y lanzándolas contra el techo, mientras los relámpagos iluminaban el interior de la vivienda con destellos estroboscópicos que revelaban el terror absoluto en los ojos de los niños. Elena, que había estado intentando calmar a Miguel, sintió de repente una humedad caliente bajando por sus piernas, seguida de una contracción tan violenta que la dobló en dos, dejándola sin aire. No era el momento. No podía serlo. Faltaban 2 meses. El bebé no estaba listo. Ella no estaba lista.
Pero la naturaleza, indiferente a los calendarios humanos, había decidido que el tiempo se había acabado y que la vida se abriría paso esa misma noche, en medio del caos, sin pedir permiso ni clemencia. El dolor era una marea roja que subía y bajaba, borrando el mundo exterior y reduciendo su universo a la sensación de sus propios huesos separándose. Elena se arrastró hasta el rincón más protegido de la sala, donde habían apilado pieles y trapos viejos, creando un nido precario que ahora se convertiría en paritorio. Los niños lloraban, asustados por los gritos de su madre que competían con los truenos, pero Elena sabía que no podía permitirse el lujo de consolarlos ahora. Necesitaba ayuda y su única opción era una niña de 8 años con las manos sucias de tierra y el corazón galopando de miedo. «Clara», llamó con una voz que era mitad súplica y mitad orden, agarrando el brazo de su hija mayor con una fuerza desesperada. «Necesito que seas grande hoy. Necesito tus manos. Trae agua y los trapos limpios. Ahora». Clara miró a su madre, vio la sangre manchando el suelo y el sudor frío que perlaba su frente, y por un instante pareció querer huir hacia la oscuridad. Pero algo en la mirada feroz de Elena, esa chispa de supervivencia que había mantenido encendida durante semanas, saltó a los ojos de la niña. Clara asintió, tragándose el llanto, y corrió hacia los baldes de agua que habían llenado antes de la tormenta. Mientras tanto, Elena luchaba contra su propio cuerpo, respirando entre dientes, sintiendo cómo cada contracción era un potro de tortura que amenazaba con partirla por la mitad. El miedo a morir desangrada allí mismo, dejando a sus 4 hijos huérfanos a merced de la selva, era un terror más agudo que el dolor físico, una espuela que la obligaba a mantenerse consciente a pesar de que la oscuridad intentaba arrastrarla hacia el desmayo. La tormenta alcanzó su paroxismo justo cuando el parto entraba en su fase más crítica. Un rayo cayó tan cerca que el olor a ozono y madera quemada inundó la habitación, y el trueno subsiguiente hizo vibrar el suelo bajo la espalda de Elena. Ella gritó, un sonido animal y gutural que se fundió con el rugido de la selva, empujando con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo que se desgarraba por dentro. Clara, arrodillada a sus pies, sostenía los trapos con manos temblorosas pero firmes, siguiendo las instrucciones entrecortadas de su madre, convirtiéndose en partera antes de tiempo, testigo de la brutalidad sangrienta de la vida. «Ya viene, mamá, ya viene», susurraba la niña con la voz quebrada por el asombro y el terror, viendo coronar la cabeza de su hermano en medio de un charco de fluidos y sombras. El bebé salió al mundo en un silencio aterrador, pequeño y resbaladizo, con la piel azulada bajo la luz intermitente de los relámpagos. Elena se incorporó ignorando el dolor, agarrando a la criatura con manos frenéticas, limpiándole la boca y la nariz, golpeándole la espalda con desesperación. «Llora, por favor, llora», rogaba al aire viciado, mientras el sonido de la lluvia parecía burlarse de su silencio. Fueron segundos eternos, donde el tiempo se detuvo y el corazón de Elena dejó de latir, suspendido en el abismo de la pérdida. Y entonces, un sonido débil, un maullido ronco que pronto se convirtió en un llanto vigoroso y furioso, rompió la tensión. El bebé estaba vivo. Había llegado a este mundo hostil peleando, con los pulmones llenos de aire húmedo y ganas de vivir. Elena se desplomó hacia atrás, abrazando al recién nacido contra su pecho desnudo, llorando por primera vez con lágrimas de alivio puro y agotamiento devastador. El calor del cuerpo diminuto contra su piel era la única realidad que importaba en ese momento. Afuera podía caerse el cielo, podían rugir las bestias, pero allí adentro, en ese círculo de luz trémula, la vida había ganado una batalla imposible. Clara se dejó caer sentada junto a ellas, pálida y exhausta, mirando sus manos manchadas de sangre con una mezcla de horror y fascinación. Elena extendió una mano y acarició la mejilla de su hija, manchándola también, un bautismo de sangre y amor que sellaba un vínculo irrompible entre ellas. «Lo hiciste bien, mi vida, lo hiciste bien», susurró, y Clara cerró los ojos, dejándose caer contra el hombro de su madre.
Los otros niños, que habían estado acurrucados en una esquina tapándose los oídos, se acercaron lentamente, atraídos por el llanto del bebé que ahora competía con la tormenta. José y Ana miraban con ojos grandes y curiosos al nuevo integrante, un ser arrugado y rojo que parecía más un habitante de la selva que un humano. Miguel, el más pequeño, tocó con un dedo tímido el pie del bebé, y una sonrisa dentada apareció en su rostro sucio. En ese momento, en esa casa de piedra perdida en la inmensidad verde, rodeados por la furia de los elementos, Elena comprendió que ya no eran solo supervivientes, eran una manada. La selva había intentado quebrarlos esa noche, había lanzado todo su arsenal contra ellos, pero ellos habían respondido con la fuerza más poderosa de todas, la vida nueva. La hemorragia postparto fue controlada con trapos apretados y hierbas que Elena había aprendido a identificar en las semanas previas, un conocimiento instintivo que parecía haberle sido susurrado por las paredes mismas de la casa. Se sentía débil, vacía y dolorida, como si hubiera corrido 1000 kilómetros sin detenerse, pero su mente estaba clara y afilada como un diamante. Amamantó al niño, sintiendo la succión fuerte y decidida, y supo que ese varón, nacido en el ojo del huracán, tendría la fuerza de la tormenta en su sangre. Lo llamaría Gabriel, porque había sido un anuncio de vida en medio del juicio final, un mensajero que traía la certeza de que no estaban destinados a morir en el olvido. La tormenta comenzó a amainar hacia el amanecer, convirtiéndose en una llovizna persistente y gris. Elena, incapaz de moverse, observó desde su nido cómo la luz lechosa de la mañana se filtraba por las rendijas, revelando el caos de la noche anterior. Trapos ensangrentados, agua derramada, cenizas esparcidas. Pero también revelaba a sus hijos durmiendo alrededor de ella, formando una barrera protectora de cuerpos pequeños y respiraciones rítmicas. Se sentía como una loba herida en su guarida, peligrosa y sagrada. Había cruzado el umbral de dolor y miedo más alto que una mujer podía soportar sola, y había regresado con un trofeo vivo en brazos. Ya no le temía a Rogelio, ni a los jaguares, ni al hambre. Quien sobrevive a un parto en el infierno no le teme al diablo. Cuando el sol finalmente rompió las nubes, iluminando la selva con un vapor dorado que subía de la tierra mojada, Elena se levantó con dificultad, apoyándose en las paredes de piedra que ahora sentía como aliadas. Con Gabriel en brazos, se acercó a la puerta abierta y respiró el aire limpio y lavado de la mañana. La selva brillaba, verde y exuberante, indiferente a su drama nocturno, pero Elena la miró con otros ojos. Ya no era una prisión, era su reino. Había pagado el precio de entrada con sangre y dolor, y ahora reclamaba su lugar. Miró hacia el camino por donde había desaparecido su vida anterior, y luego miró a sus hijos que empezaban a despertar. «Estamos aquí», le susurró a la inmensidad. «Y no nos vamos a ir». La recuperación de Elena en los días posteriores al parto fue un proceso lento y doloroso, marcado por una debilidad física que contrastaba con la ferocidad de su espíritu inquebrantable. Pasaba las horas sentada en el umbral de la puerta de piedra, con el pequeño Gabriel prendido a su pecho, sintiendo cómo la vida fluía de su cuerpo al de su hijo en un ciclo eterno de nutrición y sacrificio. Sus caderas aún dolían con el recuerdo reciente de la separación de huesos, y la pérdida de sangre la dejaba mareada cada vez que intentaba levantarse demasiado rápido, obligándola a depender de las paredes frías para no caer. Sin embargo, había una paz extraña en esa convalecencia forzada. Mientras amamantaba, observaba la selva con una atención nueva, notando los patrones de la luz, el horario de las lluvias y el comportamiento de las aves, aprendiendo a leer el entorno no como una amenaza, sino como un mapa complejo que debía descifrar para garantizar la supervivencia de su manada. Clara, con apenas 8 años, asumió el peso del hogar con una madurez que resultaba desgarradora de presenciar en una niña tan pequeña. Sus manos infantiles se volvieron diestras en el arte de avivar el fuego, lavar los pañales de tela en el río y cocinar las gachas de harina y frutas que mantenían a la familia en pie.
Elena la observaba moverse por la casa con el ceño fruncido por la concentración y sentía una punzada de culpa mezclada con orgullo. La selva le había robado la infancia a su hija, borrando los juegos y las risas despreocupadas para reemplazarlos por la responsabilidad de la supervivencia. Pero en los ojos oscuros de Clara ya no había ese terror paralizante de los primeros días, sino una determinación tranquila, una chispa de acero que sugería que, pase lo que pase, ella sería capaz de sostener el mundo si su madre llegara a faltar. Cuando las fuerzas de Elena regresaron lo suficiente como para caminar sin tambalearse, decidió que era hora de sembrar el futuro que habían encontrado en la despensa subterránea. Con la ayuda de José, limpiaron un pedazo de tierra negra y rica detrás de la casa, arrancando las malas hierbas con las manos desnudas hasta dejar el suelo listo para recibir nueva vida. Abrieron los frascos sellados con cera con una reverencia casi sacramental, sacando las semillas que algún desconocido había guardado como tesoros décadas atrás. Elena no reconocía todas las variedades, pero su instinto de hija de campesinos le decía que aquellas simientes eran especiales. Las enterró una a una, cubriéndolas con tierra húmeda y susurrando oraciones antiguas, encomendando esos pequeños ataúdes de vida a la generosidad caprichosa de la selva, sabiendo que de esos brotes dependería que no murieran de hambre cuando se acabara la caza o la pesca. Entre las semillas y las plantas que ya crecían salvajes alrededor de las ruinas, Elena descubrió un arbusto de hojas grandes y brillantes que desprendía un aroma inconfundible al ser frotado. Era cacao, pero no la variedad común que se cultivaba en las haciendas lejanas. Era una cepa silvestre, robusta y antigua, cuyos frutos maduros colgaban pesados y dorados entre las ramas. Al abrir una de las mazorcas, el olor dulce y terroso inundó sus sentidos, prometiendo no solo alimento, sino una riqueza potencial que su mente práctica apenas comenzaba a calcular. Aquel lugar no era solo un refugio de piedra, era una mina de oro verde, un reservorio genético que la selva había protegido celosamente. Elena comprendió entonces que el destino no los había desterrado a un desierto, sino a un jardín secreto que solo se revelaba a quienes tenían el coraje de quedarse. La casa misma comenzó a transformarse bajo las manos incansables de la familia, dejando de ser una ruina ajena para convertirse en una extensión de sus propios cuerpos. José y Ana pasaban los días recolectando barro del río para sellar las grietas de las paredes, riendo mientras se embadurnaban de lodo, convirtiendo el trabajo en un juego necesario. Miguel, aunque pequeño, ayudaba arrastrando ramas secas para el fuego, sintiéndose útil en la economía de la supervivencia. Poco a poco, el olor a humedad y abandono fue reemplazado por el aroma a humo de leña, a hierbas medicinales secándose en las vigas y a leche materna. La estructura de piedra que alguna vez pareció fría y hostil, ahora respiraba con ellos, crujiendo por las noches como si se acomodara para proteger mejor a sus nuevos habitantes de los peligros que acechaban afuera. Con el paso de las semanas, la relación con la selva cambió de una guerra abierta a una tregua respetuosa y finalmente a una simbiosis extraña. Los animales, que al principio huían o acechaban, parecieron aceptar la presencia de esa mujer y sus cachorros como parte natural del ecosistema. Los monos capuchinos ya no gritaban alarmados cuando Elena se acercaba al río, y las aves multicolores anidaban en los aleros del techo reparado. Elena sentía que la vegetación ya no intentaba asfixiarlos, sino ocultarlos. Las enredaderas crecían rápido para cubrir los senderos que llevaban a la casa, creando un camuflaje perfecto que los hacía invisibles para cualquier ojo humano que no supiera exactamente dónde mirar. Se habían convertido en fantasmas de la selva, indetectables y silenciosos. Sin embargo, la verdadera prueba de su integración llegó una noche sin luna, cuando el silencio habitual de los grillos fue cortado por un sonido que hizo vibrar el esternón de Elena. Era un ronroneo profundo, gutural, demasiado potente para ser de cualquier animal pequeño. Elena, que estaba remendando una red de pesca a la luz de las brasas, se congeló,
sintiendo cómo se le erizaba el vello de la nuca. Se levantó despacio, tomando el machete que nunca soltaba, y se acercó a la ventana sin cristales. Allí, en el límite donde la luz del fuego se rendía ante la oscuridad, vio 2 orbes de oro líquido flotando en la negrura. Era un jaguar, un macho enorme con el pelaje manchado de rosetas negras, observándola con una intensidad inteligente y depredadora que le heló la sangre en las venas. El pánico inicial le gritó que disparara la vieja escopeta, que gritara, que hiciera ruido para espantar a la bestia, pero algo en la postura del animal la detuvo. No estaba agazapado para atacar. Estaba sentado sobre sus cuartos traseros, majestuoso y tranquilo, simplemente mirando. Elena bajó el machete lentamente, sosteniendo la mirada del felino en un duelo silencioso de voluntades. No vio hambre en esos ojos amarillos, sino reconocimiento, como si el gran gato viera en ella a otra criatura alfa, defendiendo su territorio y a sus crías. En ese momento, Elena tomó una decisión impulsiva y arriesgada. Fue a la cocina, tomó los restos de pescado que habían sobrado de la cena y los arrojó por la ventana, lejos hacia la maleza. El jaguar se levantó con una elegancia fluida, olfateó el aire, tomó la ofrenda y desapareció en la noche sin hacer un solo ruido, sellando un pacto invisible. A partir de esa noche, el jaguar se convirtió en una presencia constante, un guardián fantasma que patrullaba el perímetro de su nuevo hogar. Elena y los niños encontraban sus huellas enormes, marcadas en el barro alrededor de la casa por las mañanas, una señal clara para cualquier otro depredador de que ese territorio ya estaba reclamado. A cambio, Elena continuó dejándole parte de su pesca o caza en una roca plana alejada de la casa. No era una mascota, jamás se dejaba tocar ni se acercaba demasiado a los niños, pero su presencia alejó a las serpientes venenosas y a los pumas errantes. La selva les había enviado un protector, un rey destronado que encontraba en esa familia de náufragos una corte extraña a la cual vigilar desde las sombras. Pasaron 6 meses y la transformación fue completa. Elena ya no era la viuda frágil y asustada que había bajado de la carreta. Era una mujer de músculos fibrosos y piel curtida, capaz de abrir un coco con un solo golpe y de pescar con lanza en el río. Gabriel crecía fuerte y sano, gateando por el suelo de madera, y el huerto comenzaba a dar sus primeros frutos reales. Se sentían seguros, intocables en su paraíso escondido, dueños de su destino. Pero la paz en la selva es siempre una ilusión frágil. Una tarde, mientras Elena molía granos de maíz silvestre, el viento cambió de dirección y trajo consigo un sonido ajeno al coro natural, el relincho distante de un caballo y el chasquido metálico de un freno. Elena se puso de pie de un salto, con el corazón golpeándole contra las costillas. El mundo exterior, con toda su crueldad y codicia, había vuelto para buscarlos. Elena no necesitó verlos para saber quiénes eran. El hedor a tabaco barato y sudor de caballo rancio llegó antes que sus figuras, contaminando la pureza vegetal de su santuario. Con un gesto rápido y silencioso, que no admitía réplicas, empujó a Clara y a los niños hacia el interior de la casa de piedra, señalando la trampilla del sótano con ojos que ardían con una orden de supervivencia absoluta. «Abajo, y no salgan aunque se caiga el cielo», siseó, entregándole a Gabriela su hermana mayor. Clara, pálida como la cera pero con la mandíbula apretada, obedeció sin chistar, desapareciendo en la oscuridad subterránea con sus hermanos. Elena se quedó sola en el umbral, con el corazón convertido en un tambor de guerra, y tomó la vieja escopeta de doble cañón que había limpiado meticulosamente durante meses, cargándola con los únicos 2 cartuchos útiles que había encontrado, rezando para que la pólvora no estuviera húmeda. Los jinetes irrumpieron en el claro, pisoteando el huerto recién sembrado, sin ningún respeto por la vida que allí brotaba. Eran 3 hombres, sucios y armados, pero fue el que iba en el centro quien hizo que la bilis le subiera a la garganta a Elena. Rogelio había envejecido mal. La culpa, o quizás la simple maldad,
le habían cavado surcos profundos alrededor de la boca y los ojos, y su postura era la de un hombre perseguido por sus propios demonios. Cuando levantó la vista y vio la casa de piedra en pie, con humo saliendo de la chimenea y ropa limpia secándose al sol, tiró de las riendas con tanta violencia que su caballo relinchó de dolor. Se quedó petrificado, boquiabierto, como si estuviera viendo a un cadáver salir de su tumba para pedir cuentas, incapaz de procesar que la mujer que había dejado para morir estuviera allí, de pie y desafiante. «Imposible», murmuró Rogelio, bajando del caballo con movimientos torpes, como si el suelo fuera de arenas movedizas. Sus ojos recorrieron la estructura sólida, el techo reparado, las cestas llenas de pescado seco y frutas, y la incredulidad dio paso rápidamente a una codicia voraz y repugnante. No veía el milagro de la supervivencia de su familia, veía tierras fértiles, veía una construcción valiosa en medio de la nada, veía una oportunidad de riqueza que creía le pertenecía por derecho de sangre. «Pensé que los huesos ya estarían blancos», dijo con una sonrisa torcida que no llegaba a sus ojos fríos, dando un paso hacia adelante con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo solo por ser hombre. «Veo que has cuidado bien de mi propiedad, Elena». Elena no retrocedió ni un milímetro. Levantó la escopeta apoyando la culata contra su hombro magullado por el trabajo duro y apuntó directamente al pecho de su cuñado. «Da un paso más y te juro por la memoria de Antonio que te abro un agujero en el pecho», dijo con una voz que no temblaba, una voz que había aprendido a rugir con los truenos y a callar con los depredadores. Los dos hombres que acompañaban a Rogelio se tensaron, llevando las manos a sus fundas, pero la determinación asesina en los ojos de la viuda los hizo dudar. Elena ya no era la mujer suave de la ciudad que lloraba en los rincones. Era una criatura de la selva, peligrosa y territorial, dispuesta a matar para proteger a su manada. Rogelio soltó una carcajada seca y nerviosa, intentando recuperar el control de la situación. «¿Vas a dispararme, Elena? Tú no tienes el valor. Además, somos 3 y tú estás sola». Dio otro paso, confiado en su superioridad numérica y en la vieja creencia de que las mujeres siempre ceden ante la fuerza bruta. «Baja eso y quizás sea generoso. Quizás te deje quedarte como cocinera cuando traiga a mis hombres para trabajar estas tierras. Dicen que hay oro en el río, y esta casa será una excelente base». La mención del oro confirmó las sospechas de Elena. No había venido por remordimiento. Había venido a robarles el único refugio que la vida les había concedido. Su dedo se tensó en el gatillo, el metal frío contra su piel caliente, lista para convertir a Rogelio en abono para su huerto. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, la selva decidió intervenir en su propia defensa. El aire se volvió repentinamente denso, cargado de una electricidad estática que erizó el pelo de los caballos. Los animales comenzaron a bufar y a patear el suelo, rodando los ojos con pánico, oliendo algo que los hombres en su arrogancia habían ignorado. Un silencio sepulcral cayó sobre el claro. Los pájaros callaron, el viento cesó, y hasta los insectos parecieron contener el aliento. Y entonces, desde la espesura detrás de la casa, surgió un sonido que vibró en el suelo, un gruñido bajo, profundo y tectónico, como si la tierra misma estuviera advirtiendo a los intrusos que habían cruzado una línea prohibida. Rogelio se detuvo en seco, su sonrisa congelada en una mueca de confusión. «¿Qué fue eso?», preguntó a sus hombres, pero ellos ya estaban retrocediendo, pálidos, mirando hacia la sombra densa de los árboles. De la oscuridad vegetal emergió el jaguar. No corría, no atacaba ciegamente. Caminaba con una lentitud regia y aterradora, sus músculos rodando bajo la piel manchada como acero líquido. Era inmenso, mucho más grande de lo que parecía desde la ventana, una máquina de matar perfecta diseñada por millones de años de evolución. Se colocó entre Elena y los hombres, mostrando los colmillos en un bostezo que era una promesa de muerte, y fijó sus ojos dorados en Rogelio, reconociendo al verdadero enemigo no por su olor, sino por la maldad que emanaba. El terror absoluto
Tiene un olor particular, una mezcla de orina y sudor frío, y ese olor emanó de Rogelio en oleadas. Intentó sacar su revólver, pero sus manos temblaban tanto que el arma se le resbaló de los dedos sudorosos y cayó al barro. El jaguar soltó un rugido que rompió el aire, un sonido tan potente que hizo vibrar las ventanas de la casa y provocó que los caballos entraran en un frenesí incontrolable. Los dos acompañantes de Rogelio no esperaron más. Giraron sus monturas y huyeron despavoridos, gritando mientras se internaban en el camino, abandonando a su patrón a su suerte. Rogelio quedó solo, de pie frente a la bestia y a la mujer que había condenado, enfrentando el juicio final en la tierra que quiso robar. El jaguar avanzó un paso, bajando la cabeza listo para saltar. Rogelio, con los ojos desorbitados y la respiración entrecortada, retrocedió tropezando con sus propios pies, balbuceando súplicas ininteligibles. Miró a Elena buscando piedad, pero en el rostro de ella solo encontró la misma dureza implacable de la selva. «Te dije que te fueras», susurró ella, bajando el arma, sabiendo que ya no la necesitaba. La justicia aquí no se dictaba con pólvora, sino con garras. Rogelio, entendiendo que su vida pendía de un hilo, dio media vuelta y corrió. Corrió como un animal asustado, internándose en la maleza espesa, gritando mientras las espinas le rasgaban la ropa y la piel, perseguido por el eco de su propia cobardía. El jaguar no lo persiguió. Se quedó allí, estático, viendo cómo el intruso era tragado por el laberinto verde del que probablemente nunca saldría. La selva tenía muchas formas de cobrar sus deudas, y un hombre solo, aterrorizado y sin rumbo en ese infierno verde, tenía los días contados. Cuando los gritos de Rogelio se desvanecieron en la distancia, el gran felino se volvió hacia Elena. Hubo un momento de conexión profunda, un intercambio de miradas entre dos madres, dos protectoras, dos supervivientes. El animal parpadeó lentamente, dio un suave golpe con la cola en el suelo y se retiró hacia las sombras de donde había venido, desapareciendo tan misteriosamente como había llegado, dejando a Elena dueña absoluta de su destino, bautizada por el fuego del miedo y renacida como la reina de aquel lugar olvidado. La adrenalina que había sostenido a Elena como una armadura invisible comenzó a disiparse lentamente, dejando tras de sí un temblor incontrolable en sus manos y rodillas. Bajó la escopeta, sintiendo por primera vez su peso real, un peso muerto de metal y madera que le recordaba la fragilidad de la línea que separaba la vida de la muerte. Se quedó allí parada durante un tiempo que pareció eterno, escuchando cómo la selva retomaba su sinfonía habitual. Los grillos reiniciaron su canto, las aves volvieron a disputarse las ramas altas y el viento movió las hojas con suavidad, borrando el eco de los gritos de Rogelio. No hubo disparos, no hubo sangre derramada por sus manos, y sin embargo la violencia del momento había sido absoluta. Elena respiró profundamente el aire húmedo, sintiendo que cada bocanada limpiaba sus pulmones del hedor a miedo y traición que su cuñado había traído consigo, reafirmando que ese territorio, ganado con dolor, seguía siendo suyo. Con pasos que resonaban pesados sobre la madera vieja, regresó al interior de la casa y se arrodilló junto a la trampilla del sótano, golpeando suavemente con los nudillos para anunciar su presencia. Al levantar la pesada puerta de madera, fue recibida por 4 pares de ojos brillantes que la miraban desde la oscuridad como pequeños animales acorralados. El olor a humedad y encierro subió hacia ella, mezclado con el aroma agrio del terror infantil. «Ya pueden salir», dijo con una voz que intentó suavizar, aunque todavía llevaba los bordes afilados de la batalla. Clara fue la primera en asomar la cabeza, escudriñando el entorno en busca de amenazas, y al ver a su madre sola y de pie, soltó el aire que había estado conteniendo. Elena ayudó a subir a sus hijos uno por uno, abrazándolos con una fuerza posesiva, comprobando tácitamente que cada hueso y cada pelo estuvieran en su lugar. «¿Se fueron?», preguntó José con la voz temblorosa, mirando hacia la puerta abierta donde la luz de la tarde comenzaba a dorarse. Elena se agachó a su altura, tomándolo por los hombros,
y lo miró directamente a los ojos con una seriedad que no admitía dudas. Se fueron, y no van a volver. La selva se encargó de ellos. No les contó los detalles, no mencionó al jaguar ni la huida patética de su tío hacia la espesura. No era necesario que cargaran con esas imágenes. Les bastaba saber que la amenaza había sido neutralizada y que su madre, esa mujer que alguna vez tejía bordados en la ciudad, ahora era capaz de detener ejércitos con la sola fuerza de su voluntad. Los niños asintieron, absorbiendo esa nueva verdad. Estaban seguros, no porque el mundo fuera bueno, sino porque su madre era peligrosa. Esa noche, nadie durmió realmente. Se acurrucaron todos juntos en la sala principal, formando una maraña de extremidades bajo las mantas tejidas a mano, escuchando los sonidos del exterior con una atención renovada. Elena mantenía los ojos abiertos, fijos en las vigas del techo, pensando en Rogelio perdido en la noche sin luna. Sabía con la certeza brutal de quien conoce el terreno que no sobreviviría. Sin agua, sin armas, sin fuego y con el olor del miedo impregnado en la piel, era una presa fácil para las serpientes, los insectos venenosos o el mismo jaguar que lo había sentenciado. No sintió lástima ni culpa, sintió una justicia fría y antigua, una balanza que finalmente se equilibraba. La selva no era cruel, era simplemente honesta, y esa noche estaba cobrando el precio de la avaricia con la moneda de la propia vida. Los días siguientes trajeron una calma extraña, una sensación de finalidad. La amenaza externa había desaparecido, y con ella, el último vestigio de miedo al pasado. Ahora solo quedaba el futuro. Elena volcó toda su energía en el cultivo de las semillas que habían encontrado, especialmente en aquel cacao silvestre que crecía con un vigor sobrenatural. Al examinar más de cerca los árboles maduros que rodeaban la propiedad, ocultos por la maleza, se dio cuenta de que no eran plantas comunes. Las mazorcas eran de un color violeta profundo, casi negro, y al abrirlas revelaban granos cubiertos de una pulpa blanca y dulce que embriagaba los sentidos con su aroma floral y complejo. Aquello no era un cultivo abandonado cualquiera, era una variedad ancestral pura y resistente, un tesoro genético que había esperado pacientemente bajo la sombra para ser redescubierto. Comenzaron la cosecha con un fervor casi religioso. José y Clara trepaban a los árboles ágiles como monos, lanzando las mazorcas al suelo, donde Elena y Ana las recogían en cestas tejidas con lianas. El trabajo era duro, las manos se les teñían de púrpura y el sudor les corría por la espalda, pero había una alegría feroz en esa labor. No estaban trabajando para un patrón, ni para pagar deudas de un marido muerto. Estaban trabajando para ellos mismos, construyendo un imperio grano a grano. Elena aprendió mediante ensayo y error, y recordando viejas historias de su abuela, el proceso de fermentación y secado. Construyó cajones de madera para fermentar los granos, cubriéndolos con hojas de plátano, y pronto el olor ácido y cálido del cacao, transformándose en chocolate, llenó el aire del claro, un perfume de prosperidad que borraba cualquier rastro de muerte. La selva parecía aprobar su industria. El jaguar seguía visitándolos, una sombra fugaz al amanecer o al atardecer, pero ya no como una amenaza latente, sino como un supervisor silencioso. A veces, Elena dejaba de trabajar y miraba hacia la espesura, sintiendo la mirada dorada sobre ella, y asentía levemente en agradecimiento. Sabía que mientras ese animal rondara sus tierras, ningún otro hombre se atrevería a acercarse con malas intenciones. Se había corrido la voz, tal vez llevada por el viento o por los espíritus del bosque, de que esa zona estaba protegida por una bruja y su bestia, y esa reputación de miedo era el mejor cerco que Elena podía haber deseado. La soledad, que antes había sido su condena, ahora era su escudo más impenetrable. Con el primer lote de cacao seco y procesado, Elena se enfrentó a un nuevo dilema. Tenía un producto valioso, pero no tenía a quién vendérselo sin arriesgarse a salir a la civilización que la había rechazado. Sin embargo, la necesidad agudiza el ingenio.
Recordó que el río que bordeaba su propiedad desembocaba kilómetros abajo en una ruta comercial fluvial utilizada por comerciantes indígenas y mestizos que evitaban los pueblos controlados por los terratenientes blancos. Decidió que era hora de dejar de esconderse y empezar a negociar. Construyeron una balsa robusta con troncos de balsa y lianas, cargaron los sacos de cacao aromático y, dejando a Clara a cargo de los pequeños con la escopeta cargada, Elena se lanzó río abajo, sola, remando hacia lo desconocido con la determinación de una empresaria que no tiene nada que perder. El encuentro con los comerciantes en un recodo del río fue tenso al principio. Eran hombres duros, acostumbrados a la desconfianza, pero cuando Elena abrió uno de los sacos y el aroma del cacao inundó el aire, sus expresiones cambiaron. Nunca habían olido algo así. No era el cacao amargo y común de las plantaciones masivas, era algo salvaje, rico y potente. El trueque fue exitoso más allá de sus expectativas. Elena no pidió dinero, que de nada le servía en la selva. Pidió sal, herramientas nuevas, telas resistentes, ollas de hierro y medicinas. Regresó a casa 3 días después, agotada pero victoriosa, con la balsa cargada de provisiones que aseguraban su bienestar por meses. Sus hijos la recibieron en la orilla como a una reina que regresa de la conquista, y esa noche celebraron con comida abundante y la certeza de que habían encontrado su lugar en el mundo. Ese primer viaje marcó el inicio de una leyenda. Elena, la viuda de la selva, se convirtió en una proveedora mítica de un cacao que los chocolateros de la ciudad comenzaban a codiciar sin saber de dónde venía. Pero ella nunca reveló la ubicación de su santuario. Mantuvo su trato con los comerciantes en el río, siempre en terreno neutral, protegiendo el secreto de su hogar con un celo feroz. La casa de piedra se fue llenando de comodidades. Los niños crecieron fuertes, educados por su madre en las letras y por la selva en la vida. Gabriel, el hijo de la tormenta, aprendió a caminar entre las raíces de la ceiba antes que en suelo plano, y su primera palabra no fue papá, sino agua. Habían dejado de sobrevivir para empezar a vivir, construyendo una dinastía sobre las ruinas del abandono, demostrando que la tierra prometida no es la que se hereda, sino la que se conquista con uñas y dientes. Los años pasaron sobre la selva no como una medida de tiempo, sino como capas de sedimentos que fortalecían los cimientos de su imperio verde. La casa de piedra, antes una ruina tragada por la vegetación, era ahora el corazón palpitante de una hacienda invisible para los ojos inexpertos, pero próspera y vibrante por dentro. Las enredaderas habían sido domesticadas para formar cortinas vivas que mantenían la frescura en los corredores, y el aroma a cacao fermentado se había impregnado en la madera y la piedra, convirtiéndose en el perfume característico del hogar. Elena, con el cabello ahora veteado de hilos de plata que brillaban como la luz de la luna sobre el río, se movía por sus dominios no ya como una superviviente desesperada, sino como una matriarca sabia. Sus manos, aunque callosas, dirigían la producción con la precisión de un director de orquesta, transformando aquel rincón olvidado en un laboratorio de vida donde la naturaleza y la voluntad humana habían firmado una paz duradera. Gabriel, el niño que había nacido entre truenos y sangre, cumplió 10 años convertido en una criatura que pertenecía más al bosque que a la humanidad. No caminaba, se deslizaba. Sus pies descalzos habían desarrollado una piel dura que no sentía las espinas, y sus ojos tenían la misma profundidad insondable de los pozos de agua negra. Conocía los secretos que la selva solo susurra a los que nacen en su vientre. Sabía cuándo llovería por el vuelo de las hormigas, sabía qué bayas curaban la fiebre y cuáles paraban el corazón, y a menudo desaparecía durante horas, regresando con una sonrisa silenciosa y el olor a almizcle salvaje en la piel. Elena lo observaba con una mezcla de temor y reverencia, sabiendo que ese hijo no era completamente suyo, sino un préstamo de la tormenta que algún día tendría que devolver a la espesura que lo reclamaba como propio. Ana, por su parte, había heredado la curiosidad intelectual que quizás su padre hubiera tenido.
Había convertido la despensa subterránea en su propio santuario, llenando los estantes no solo con semillas, sino con tinturas, ungüentos y polvos extraídos de las plantas medicinales que rodeaban la casa. Bajo la tutela empírica de Elena, aprendió a destilar la esencia de las cortezas para calmar el dolor y a usar la savia de ciertos árboles para cerrar heridas profundas. La fama de la viuda de la selva y sus hijos brujos creció río abajo. A veces canoas con enfermos llegaban hasta el límite de sus tierras, dejando ofrendas de tela o herramientas a cambio de los remedios que Ana preparaba. No se les permitía acercarse a la casa, pero la caridad de Elena, nacida de su propia experiencia con el desamparo, nunca les negaba la ayuda, consolidando una red de gratitud y respeto que valía más que cualquier empalizada. Pero el tiempo, implacable, también trajo consigo el final de una era. El gran jaguar, el guardián silencioso que había patrullado sus sueños durante una década, comenzó a moverse más despacio. Su pelaje, antes un manto de oro y noche, se volvió opaco y ralo, y sus colmillos perdieron el filo mortal de la juventud. Una mañana de neblina espesa, Elena lo encontró echado cerca del huerto, respirando con dificultad, con los ojos nublados por las cataratas. No huyó al verla acercarse, simplemente la miró con una cansada aceptación. Elena se sentó a una distancia respetuosa, velando su sueño final, agradeciéndole en silencio cada noche que había mantenido a los monstruos a raya. Cuando el gran corazón de la bestia dejó de latir, Elena sintió que una parte de su propia historia se cerraba. Lo enterraron con honores de rey bajo la ceiba madre, sabiendo que su espíritu seguiría rugiendo en las tormentas. La muerte del jaguar marcó el momento en que José, ahora un hombre joven de espaldas anchas y mirada seria, asumió plenamente el manto de protector. Tomó la vieja escopeta, que había mantenido limpia y aceitada religiosamente, y comenzó a hacer las rondas que antes hacía la bestia. No tenía la velocidad del felino, pero tenía la astucia humana y el conocimiento del terreno. Elena lo vio afilar su machete una tarde, con la mandíbula apretada y los hombros tensos, y se dio cuenta de que ya no necesitaba temer por ellos. Sus cachorros habían crecido, alimentados con leche de supervivencia y carne de caza, y ahora eran leones por derecho propio. La vulnerabilidad que la había definido al llegar a ese claro había desaparecido por completo, reemplazada por una fortaleza colectiva que era tan sólida como los muros de piedra de su casa. Sin embargo, el peligro cambia de forma con los años, y la amenaza que se cernía sobre ellos ahora no tenía garras ni colmillos, sino mapas y teodolitos. Los rumores llegaron primero a través de los comerciantes del río. El gobierno estaba planeando una carretera, una cicatriz de asfalto y progreso que cortaría la selva para conectar las ciudades costeras con el interior minero. Hombres con botas limpias y papeles oficiales habían sido vistos en los pueblos cercanos, hablando de tierras baldías y concesiones madereras. Elena sintió un frío diferente al de la lluvia. Sabía que contra ese enemigo las escopetas y los jaguares eran inútiles. La civilización que una vez la expulsó ahora venía a devorar su refugio con la voracidad ciega de la burocracia y el desarrollo. Una tarde, una canoa desconocida remontó el río más allá del punto de intercambio habitual. Eran dos hombres vestidos con uniformes caqui, sudando profusamente y espantando mosquitos con impaciencia. Elena los interceptó en la orilla, flanqueada por José y Clara, antes de que pudieran poner un pie en su tierra cultivada. «Esta es propiedad privada», anunció con una voz que había perdido cualquier rastro de suavidad urbana, resonando con la autoridad de quien ha gobernado un reino durante años. Los hombres se rieron, sacando un mapa enrollado. «Señora, según el registro, esto es selva virgen propiedad del Estado. Estamos trazando la ruta preliminar para la carretera. Ustedes son precaristas». La palabra «precaristas» golpeó a Elena como una bofetada. Después de todo lo que habían sangrado y construido, para el mundo de papel seguían siendo nadie. Esa noche,
Elena convocó un consejo familiar alrededor de la mesa de madera maciza que José había construido. La luz del candil iluminaba rostros preocupados pero no derrotados. «Tenemos oro», dijo Elena, refiriéndose a los ahorros acumulados durante años de venta de cacao y medicinas, guardados celosamente en la misma despensa donde una vez hubo semillas. «Tenemos más dinero del que Rogelio jamás soñó, pero el dinero escondido no compra leyes. Necesitamos papeles. Necesitamos que esta tierra lleve nuestro nombre en los libros de los hombres, no solo en la memoria de la selva». La decisión fue unánime y aterradora. Elena tendría que volver. Tendría que regresar al pueblo que la condenó a muerte, no como un fantasma, sino como una fuerza económica, para comprar legalmente lo que ya era suyo moralmente. La preparación para el viaje fue meticulosa. Elena sacó del fondo de un baúl telas finas que había comprado a los comerciantes, sedas y algodones de calidad que nunca había usado en la selva. Clara y Ana confeccionaron un vestido digno de una matrona, de un color azul profundo que recordaba al cielo después de la tormenta. Cuando Elena se vistió, peinando su cabello plateado en un rodete severo y elegante, sus hijos quedaron en silencio. Ya no parecía la madre salvaje con tierra bajo las uñas. Parecía una reina en el exilio, lista para reclamar su trono. «José, tú te quedas a cargo. Si alguien intenta entrar, ya sabes qué hacer. Yo volveré con la escritura en la mano o no volveré», sentenció, escondiendo una pistola pequeña entre los pliegues de su falda y una bolsa pesada de monedas de oro y plata en su cinto. El viaje de regreso a la civilización fue una travesía inversa a través del tiempo. Mientras la canoa descendía el río, Elena veía cómo la selva virgen daba paso gradualmente a claros talados, a cultivos pobres, a casas de madera podrida y finalmente a la silueta del pueblo que no había pisado en 15 años. El ruido la golpeó primero: campanas, perros ladrando, voces humanas gritando, martillos golpeando. El aire olía a humo de carbón y a desagües abiertos, un hedor que le revolvió el estómago acostumbrado a la pureza del bosque. Cuando desembarcó en el muelle, con la cabeza alta y la mirada fija en el horizonte, el silencio se extendió entre los estibadores y lavanderas. Nadie la reconoció al principio, pero su presencia irradiaba un poder magnético. Elena caminó por las calles de barro seco hacia la oficina del registro de tierras, sintiendo los fantasmas de su pasado, observándola desde los callejones, lista para la última batalla de su vida. Elena caminó por las calles empedradas de San Cristóbal con la barbilla en alto, ignorando los susurros que su paso levantaba como polvo seco en un día de viento. El pueblo no había cambiado en esencia. Seguía siendo un nido de chismes y miradas de soslayo, pero la decadencia se había asentado en las fachadas descascaradas y en los ojos apagados de sus habitantes. El olor a estancamiento era tan fuerte que le picaba la nariz, una mezcla de alcohol rancio y resignación que contrastaba violentamente con el aire puro y vibrante de su selva. Nadie la reconoció de inmediato. La viuda embarazada y llorosa que habían expulsado años atrás no tenía nada que ver con esta mujer de porte regio, vestida con sedas azules que parecían capturar la luz, cuya sola presencia ocupaba el espacio con la gravedad de una tormenta contenida. Los hombres se apartaban instintivamente a su paso, intimidados por una autoridad que no provenía de títulos ni apellidos, sino de haber sobrevivido al infierno y haber regresado para contarlo. El edificio del registro de tierras era una construcción colonial, que intentaba mantener una dignidad que ya no poseía, con sus paredes manchadas de humedad y sus ventanas opacas por la suciedad acumulada. Elena subió los escalones de piedra desgastada, sintiendo cómo cada paso resonaba como un martillazo en el silencio de la tarde. Empujó las puertas dobles y entró en una sala donde el tiempo parecía haberse detenido entre montañas de papel amarillento y el zumbido aburrido de las moscas. Detrás de un escritorio de caoba maciza, un funcionario calvo y sudoroso levantó la vista con fastidio, molesto por la interrupción de su letargo. «¿Qué quiere?», preguntó sin ocultar su desdén,
juzgando a la mujer por su género y asumiendo que venía a pedir clemencia o caridad, como tantas otras antes que ella. Elena se acercó al escritorio sin prisa, disfrutando del momento, saboreando el cambio de roles que estaba a punto de ejecutar. «Vengo a registrar unas tierras», dijo con voz clara y firme, una voz que llenó la habitación y hizo que el funcionario se enderezara en su silla. «Las tierras al norte, siguiendo el curso del río Negro, en el sector conocido como la Quebrada del Jaguar». El hombre soltó una risa corta y burlona, negando con la cabeza mientras limpiaba sus anteojos con un pañuelo sucio. «Señora, esas tierras son selva virgen, propiedad fiscal. No están a la venta para particulares, y menos para una mujer sin respaldo. Además, se rumorea que van a ser concesionadas para la nueva carretera. Le sugiero que vuelva a su casa y deje los asuntos de negocios a los hombres». Sin decir una palabra, Elena sacó la pesada bolsa de cuero que llevaba atada a la cintura y la dejó caer sobre el escritorio. El sonido metálico y contundente del oro golpeando la madera fue el único argumento que necesitaba presentar. Desató el cordón con calma deliberada y volcó el contenido. Monedas de oro antiguas, plata esterlina y pepitas de oro fluvial que sus hijos habían recolectado pacientemente durante años. El funcionario se quedó boquiabierto, sus ojos desorbitados reflejando el brillo de una fortuna que superaba su salario de 3 vidas. La arrogancia se evaporó instantáneamente, reemplazada por una servidumbre babosa y temblorosa. «¿A nombre de quién debo poner la escritura, señora?», tartamudeó buscando frenéticamente una pluma y papel limpio, olvidando todas las leyes y regulaciones que había citado segundos antes. «A nombre de Elena Guerra y sus hijos», respondió ella, y vio cómo el apellido golpeaba la memoria del hombre. Guerra, el apellido del hombre que había muerto dejando una viuda desamparada, el apellido del hermano que la había expulsado. El funcionario palideció, mirándola finalmente a los ojos y reconociendo en esa mirada de acero los rasgos de la mujer que todos daban por muerta. «¿Doña Elena?», susurró, como si estuviera viendo un espectro. «Pero se decía que usted, que Rogelio...». Elena se inclinó sobre el escritorio, invadiendo su espacio personal con un olor a flores silvestres y peligro. «Rogelio se perdió en la selva hace mucho tiempo. La selva tiene hambre, señor escribano, y a veces se traga a los hombres malos. Asegúrese de que esos papeles estén correctos, porque no tengo la paciencia de antes». El trámite se realizó en un tiempo récord, con el funcionario moviéndose con una agilidad nerviosa, sellando documentos y firmando actas con manos que no dejaban de temblar. Mientras esperaba, Elena recorrió la oficina con la mirada, viendo los mapas colgados en las paredes donde su hogar aparecía como un espacio en blanco, una terra incognita que ella había civilizado con sus propias manos. Pensó en las noches de lluvia bajo la ceiba, en el nacimiento de Gabriel entre truenos, en el rugido del jaguar. Todo ese dolor, todo ese miedo, se cristalizaba ahora en tinta y papel. Estaba comprando su libertad con el fruto de su sufrimiento, transformando la tragedia en patrimonio. No sentía euforia, sino una satisfacción fría y profunda, la sensación de cerrar un círculo que había permanecido abierto durante demasiados años, sangrando en silencio. Cuando el escribano le entregó la escritura, con la tinta aún fresca y el sello oficial estampado con fuerza, Elena la tomó como quien recibe un arma cargada. Revisó cada palabra, asegurándose de que las coordenadas fueran exactas, de que los nombres de sus hijos estuvieran escritos correctamente, de que nadie pudiera jamás disputarles ni un metro de tierra. «Está hecho», dijo el hombre, secándose el sudor de la frente. «Son dueños legítimos de 500 hectáreas de selva, aunque, si me permite el atrevimiento, doña Elena, ¿cómo sobrevivió? Nadie sobrevive allá afuera». Elena guardó el documento en su bolso de piel, junto al resto del oro que no había necesitado gastar. «No sobreviví», respondió con una media sonrisa enigmática. «Me adapté. La selva no mata a sus hijos, solo a los extraños.
Salió del edificio con la escritura contra su pecho, sintiendo que el aire de la calle era un poco menos asfixiante. Al cruzar la plaza central para regresar al muelle, se cruzó con un grupo de mujeres que salían de la iglesia. Entre ellas estaba la esposa del alcalde, una mujer que 15 años atrás le había cerrado la puerta en la cara cuando pedía comida para Clara. Sus miradas se cruzaron. La mujer mayor se detuvo, confundida al principio, y luego horrorizada al reconocer a la viuda transformada en reina. Elena no se detuvo, no dijo nada. Simplemente sostuvo la mirada con una dignidad aplastante hasta que la otra bajó los ojos, avergonzada. No necesitaba venganza, ni insultos. Su éxito, su vida, su sola presencia allí, viva y próspera, era el mayor castigo para aquellos que la habían condenado al olvido. El camino de regreso al muelle fue una marcha triunfal solitaria. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y violetas, colores que le recordaban a los atardeceres en su claro, vistos desde la hamaca mientras José tocaba la flauta de bambú. Sentía una urgencia física de volver, de quitarse esa ropa de seda que la apretaba, de sentir la tierra húmeda bajo sus pies descalzos, de oler el cacao fermentando. La civilización, con sus ruidos y sus olores y su hipocresía, le resultaba ajena y agotadora. Ya no pertenecía a ese mundo de hombres y leyes de papel. Pertenecía al mundo de las bestias y las leyes de sangre, y solo había venido de visita para asegurarse de que nadie pudiera volver a expulsarla de su verdadero hogar. Al llegar al río, donde su canoa la esperaba escondida entre los juncos, Elena se quitó los zapatos finos y los dejó en el muelle, un último regalo o desprecio hacia la ciudad. Sintió la madera húmeda y tibia de la embarcación bajo sus pies y suspiró aliviada. Empujó la canoa hacia la corriente, tomando el remo con sus manos fuertes, y comenzó a remar contra la corriente, alejándose de las luces que empezaban a encenderse en el pueblo. Cada palada la alejaba más del pasado y la acercaba más a su familia, a su refugio de piedra, a su legado. Llevaba en su bolso el papel que decía que era dueña de la tierra, pero en su corazón sabía la verdad. La tierra siempre había sido suya, desde la primera noche en que decidió no morir. El viaje de regreso contra la corriente del río fue una penitencia física que Elena abrazó con gratitud, sintiendo cómo el esfuerzo de sus músculos quemaba los últimos vestigios de la ciudad que se adherían a su piel. La noche la envolvió a mitad de camino, pero ella no necesitaba luz para navegar. Conocía cada recodo, cada banco de arena y cada árbol caído que el río usaba como obstáculo. El sonido rítmico del remo entrando en el agua oscura era un mantra que la devolvía a su centro, alejándola de la burocracia y los sellos de cera, acercándola al corazón palpitante de su verdadera vida. Cuando finalmente divisó el resplandor cálido de las antorchas en el embarcadero improvisado de su hacienda, supo que había cruzado la línea final. Sus hijos estaban allí, siluetas recortadas contra la negrura, esperando en silencio como una guardia de honor que aguarda el retorno de su general tras la batalla decisiva. Al pisar tierra firme, con los pies hundidos en el barro familiar, Elena no dijo nada. Simplemente sacó el documento de su bolso y lo levantó hacia la luz de la luna como si fuera un trofeo sagrado. José, el hombre de la casa, se acercó y tomó el papel con manos que temblaban ligeramente, leyendo los nombres escritos en tinta negra bajo la luz vacilante de una antorcha. «Es nuestro», susurró, y esas dos palabras desencadenaron una celebración contenida pero profunda. Clara abrazó a su madre con lágrimas en los ojos, Ana comenzó a reír con una alegría nerviosa, y Gabriel, el hijo de la selva, simplemente asintió hacia la espesura, como si compartiera la buena nueva con los espíritus invisibles que los rodeaban. Esa noche, por primera vez en 15 años, durmieron sin un ojo abierto, sabiendo que el suelo bajo sus cabezas les pertenecía por ley divina y humana. Con la seguridad legal garantizada, la Hacienda La Esperanza, como decidieron bautizarla en un acto de ironía poética, floreció con una fuerza imparable.
Ya no tenían miedo de expandirse, de limpiar más terreno para el cacao, de construir secaderos más grandes y permanentes. La fama de su chocolate llegó a la capital, y pronto los mismos comerciantes que antes los miraban con desdén viajaban días enteros para suplicar por una carga de sus granos violetas. Elena negociaba con dureza, imponiendo sus precios y condiciones, utilizando la riqueza no para lujos vanos, sino para construir una fortaleza de autosuficiencia, un molino hidráulico en el río, un dispensario médico dirigido por Ana y una escuela pequeña donde Clara enseñaba a leer a los hijos de los pocos trabajadores que aceptaron vivir bajo las reglas estrictas de la matriarca. Gabriel, sin embargo, siguió su propio camino, convirtiéndose en el guardián de las fronteras invisibles de la propiedad. Rara vez dormía bajo el techo de piedra. Prefería la hamaca tendida entre las ramas altas o el suelo desnudo de las cuevas. Se decía en la región que hablaba con los animales y que las serpientes se apartaban a su paso. Fue él quien, años más tarde, detectó primero a los ingenieros de la carretera, cuando finalmente llegaron con sus máquinas ruidosas y sus planes de asfalto. Pero esta vez, no encontraron a una familia de precaristas asustados. Encontraron una cerca bien delimitada, documentos legales irrefutables y a un hombre que emergió de la selva con una escopeta al hombro y una mirada que les heló la sangre, informándoles cortésmente que su trazado tendría que desviarse 3 kilómetros al sur si no querían enfrentar una demanda costosa o algo peor. La carretera se construyó eventualmente, trayendo consigo el ruido de la modernidad, camiones de carga y la inevitable erosión de la soledad, pero la hacienda de Elena permaneció como una isla verde en medio del progreso gris. La selva alrededor retrocedió, herida por la tala y la ganadería extensiva de los nuevos colonos, pero dentro de los límites de la esperanza, el tiempo parecía haberse detenido. Los árboles antiguos seguían en pie, el río corría limpio, y los animales salvajes encontraban allí un último refugio, sabiendo instintivamente que en esas tierras imperaba una ley antigua de respeto y convivencia. Elena había logrado lo imposible. Había obligado a la civilización a rodear su santuario sin tocarlo, preservando un pedazo del Edén en un mundo que se empeñaba en convertirlo todo en mercancía. Elena envejeció con la dignidad de los árboles nobles, su cuerpo encorvándose lentamente hacia la tierra, que tanto amaba, como si la gravedad quisiera reclamarla poco a poco. Sus cabellos se volvieron totalmente blancos, una corona de nieve en el trópico, y sus manos se llenaron de manchas y temblores, pero sus ojos conservaron hasta el final ese brillo de acero fundido. Pasaba sus tardes sentada en el porche de piedra, meciéndose en una silla de madera, mirando hacia la ceiba gigante donde descansaban los huesos del jaguar y quizás los espíritus de su pasado. Ya no trabajaba en el cacao, sus hijos y nietos manejaban el imperio con eficiencia, pero todos sabían que la verdadera dueña, el corazón espiritual de aquel lugar, seguía siendo ella. A veces, en el silencio de la tarde, Elena pensaba en Rogelio. No con odio, eso se había evaporado hacía décadas, sino con una extraña forma de gratitud torcida. Si él no la hubiera subido a esa carreta, si no la hubiera abandonado a su suerte con la crueldad de un cobarde, ella habría sido una costurera pobre en un pueblo polvoriento, envejeciendo entre chismes y deudas, dependiente de la caridad ajena. Su maldad le había regalado, sin saberlo, una vida de libertad absoluta. Le había obligado a encontrar una fuerza que desconocía, a criar a una dinastía de leones en lugar de ovejas. El destino tiene un sentido del humor macabro, pensaba sonriendo mientras miraba las orquídeas que Ana cultivaba. El hombre que quiso destruirla fue el arquitecto de su grandeza. La muerte llegó para Elena una noche de tormenta, como era apropiado, 90 años después de su nacimiento. No hubo dolor ni miedo, solo una sensación de cansancio profundo, como quien deja caer una carga pesada al final de un largo camino. Estaba en su cama, rodeada por 3 generaciones de su sangre, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo de piedra que ella había defendido con uñas y dientes. Antes de cerrar los ojos,
miró a Gabriel, ahora un anciano de piel curtida, y le pareció ver detrás de él la sombra de un gran jaguar esperando para guiarla en la última travesía. La tierra, susurró con su último aliento. Una orden y una bendición. La tierra se queda, respondió él, apretando su mano. Y con esa promesa, Helena se dejó llevar por la corriente oscura, en paz. La enterraron junto a la ceiba, sin ataúd, envuelta en una sábana de lino simple, directamente en el suelo negro y fértil, para que sus huesos alimentaran las raíces que le habían dado cobijo aquella primera noche de terror. No pusieron una cruz, sino una piedra grande del río sin tallar, porque ella no necesitaba nombres ni fechas para ser recordada. Estaba en cada árbol de cacao, en cada muro de la casa, en la sangre de sus descendientes. La leyenda de la viuda que domó la selva se contó de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore de la región, una historia que los abuelos contaban a sus nietos para enseñarles que no hay destino escrito que la voluntad humana no pueda reescribir. Hoy, si viajas por esa carretera secundaria y miras hacia el norte, verás una mancha de selva densa y oscura que desafía los campos de pastoreo. Dicen que si te acercas demasiado, sentirás ojos observándote desde la espesura y escucharás un rugido lejano que no pertenece a ningún animal conocido. Es la esperanza, el reino de Helena, un monumento vivo a la resiliencia de una madre que se negó a ser víctima. Su historia nos recuerda que a veces, ser abandonado en el lugar más oscuro es la única forma de encontrar nuestra propia luz, y que los verdaderos imperios no se construyen con oro, sino con el coraje de permanecer cuando todos los demás huyen. ¿Y tú? ¿Has escuchado una historia parecida a esta donde vives? Cuéntamelo aquí en los comentarios.